Sí, Pero bien, profe, gracias a Dios, bien. claro, claro, me imagino. No, pues quizá fue porque se acumuló todo al final, pero pues la idea era que fuera algo gradual, ¿no? De hecho, estas primeras clases por eso son importantes, porque en la primera clase mencionamos todo lo que es el encuadre y desde el primer día hay que dejar como docentes claro qué es lo que vamos a trabajar, qué estrategias o en este caso qué productos o qué trabajos habrá que entregar para que pues vayamos organizándonos con los tiempos y no nos agarre las prisas. Porque sí, esto que comentas, pues también en algún momento nos pasó. A mí en la universidad también, a pesar de que los profesores me entregaban el cronograma, incluso de sesiones, pasaba que llegaban las fechas de entrega y estaba ahí uno tratando de entregar los trabajos finales. A mí me pasó varias veces, y por experiencia se los digo, no es recomendable. Había ocasiones en las que iniciaba el ensayo y ahí estaba, luego no tenía ideas, no tenía como puntos de partida y estaba dándole vueltas hasta que encontraba un tema, me seguía y ya lo terminaba no dormía toda la noche, 3, 4 de la mañana ya estaba yo con mi ensayo, 5 de la mañana, 6 de la mañana y ya medio lo terminaba, ya, y pues era, báñate y vámonos a la escuela, ¿no? Porque tienes que ir a entregarlo. En ese momento, pues tenías que entregarlo en físico, las hojas impresas, como las había pedido el profesor o la profesora, y decía, en mi escritorio a tal hora, ¿no? Entonces no podías ahorrarte eso, ¿no? Que ahora la ventaja es, pues lo envías por correo o lo subes a la plataforma, no hay necesidad de la impresión, no hay necesidad de ir o trasladarse a veces hasta allá, que es una ventaja, pero sí, me pasó a mí también bastantes y repetidas ocasiones, entonces, pues habrá que mediar eso para que no digamos, es que todo lo dejamos luego al último. Porque ya tienes el tema y ya bueno, una fue que pues fueron 2 operaciones, ahorita pues empecé con las quimios, todo ese proceso, pero no quería no quería juntar, que se me juntara el trabajo. Ya tenía el tema y según yo lo tenía bien diseñado y todo. A los 2 días, ay, no, de eso no, y lo cambiaba y bueno, pero pues lo hice lo mejor que pude, bueno, creo yo. Espero que no me haya sacado un 5. Claro, ¿no? Y un enorme reconocimiento por tu esfuerzo, por tu labor, porque en tu caso pues estás haciendo todavía un esfuerzo mayor a todas las demás compañeras, yo lo veo así. Sé que todas están haciendo un gran esfuerzo, pero hacia eso le sumamos que estamos sobre este tratamiento, pues creo que es digno de mencionar y es digno de aplaudir. No les llegó su calificación todavía, no sé, pues ahora me sacaste duda con no me haya puesto un 5. No he revisado, profe, he andado en análisis todo, no he revisado mis correos. Okay. No quería que me infartara yo, entonces dije, después de la clase ya vemos. Ok, Sí, está profe, bien, no te gracias. preocupes, claro que sí. Pues qué bueno, me da gusto, Sibley. No sé si las demás tengan algún otro comentario. ¿Quién falta? Mari Carmen, ¿verdad? Mari hoy no estuvo, profe. Ok, hoy no Está estuvo, ausente, sí. no estuvo en toda la sesión. Muy bien, No. bueno, vamos a grabar la sesión y se la compartimos después también para que no se pierda de la sesión, ¿de acuerdo? Muy bien, Xochitl, gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna de ustedes? ¿Algo más que añadir antes de comenzar? Pues esperemos que ahora sí hagamos bien las cosas. Ok, o sea que la ocasión pasada no las hicimos bien. Qué caray. Pues la idea es justamente esa, ¿no? Es ir mejorando, ir mejorando. Siempre tenemos esa posibilidad, ¿no? Cada semestre, cada cuatrimestre, cada bimestre, hay oportunidades de mejorar siempre, ¿no? Siempre, incluso cada año. Por ejemplo, a mí mi familia siempre que cumpleaños me preguntaba, ¿no? Más allá del festejo de cumplir años, más allá de la celebración, siempre era como un cuestionarte, ¿no? El hecho del rito del cumplir años de, ok, ya tenemos tanta edad y hasta esta edad, ¿qué hemos logrado, no? O qué tanto avanzamos con respecto al año anterior. Entonces siempre hay esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de seguir avanzando y seguir generando aprendizajes. Ustedes están iniciando esta aventura, que es estudiar una licenciatura,
que yo lo veo así como una de las más grandes aventuras que la vida nos depara, y podemos seguir, ¿no? Entonces siempre tenemos la posibilidad de mejora continua. Y sobre todo esta profesión que va a demandar de ustedes que constantemente se estén evaluando, se estén aprendiendo, ¿no? Es como esa profesión que nunca dejas de aprender y que generalmente pues vamos a estar en constante aprendizaje y en constante cambio, ¿no? Yo recuerdo mis primeros años dando clase, hubo unos años en que decía, bueno, yo ya me sé el tema, ya, pues, y es como estar repitiendo, pero llega un momento en el que no, en el que tienes que darte cuenta que las cosas, los aprendizajes, los contenidos van cambiando. Había profesores todavía que sí se quedaron en esta etapa, profesores todavía mayores, de más edad, que sí, que incluso había quienes utilizaban las planeaciones del año pasado y las llevaban por año, lo único que cambiaban era la fecha, ¿no? Les pedían, no, pues las planeaciones de este año, cámbiale la fecha nada más. Y no, y bueno, en el caso de la pandemia fue lo que vino a mostrarnos que era todo lo que había que modificar, ¿no? Afortunadamente, en ese momento de la pandemia, pues además de los años de experiencia como docente, también ya en el programa que estaba trabajando en bachillerato, pues un año antes habíamos pensado en las clases virtuales, que sí, al principio nos costó trabajo, a mí me costó trabajo la clase virtual o una clase en vivo, yo terminaba sudando con ese temor a la cámara un año antes de la pandemia, pero ya cuando llegó la pandemia, pues no nos agarró desprevenidos. Y por otro lado, también a la par estaba yo estudiando una maestría donde pues veíamos una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje que, bueno, que en mi práctica docente a lo mejor las realizaba, pero no las había teorizado o no había yo sido consciente de ellas. Entonces, bueno, siempre tenemos como que esta ventaja y esta oportunidad de seguir avanzando, de seguir creciendo y de seguir adelante, ¿no? Y si sean conscientes, ustedes que han elegido esta profesión, de que es un constante aprendizaje, de que es un constante estar ahí generando nuevos conocimientos y eso mejorará cada día nuestra práctica docente. Muy bien, pues ya veo a Avi, ya veo a Fabi, no veo a Esther, espero que ya enseguida por acá la veamos. No sé si antes de comenzar tengan ustedes algún otro comentario, alguna otra inquietud, algo que gusten comentar o compartir. No, me parece que no. Bueno, sí, no sé en qué momento les lleguen las calificaciones, si no se las han enviado. Como ya vieron, ya está con nosotros nuevamente Mari. Entonces Mari pues ya se pondrá en contacto con ustedes, que es la encargada, ¿no? De llevar su proceso académico. Entonces, bueno, eso también hasta para nosotros los docentes representa una ventaja o una fortuna. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Ay, disculpe, Sí. sí, no tenemos calificación. Bueno, yo no tengo calificación de usted. Es más, yo creo que son de 2 materias, nada más tenemos de una. Eso le vamos a platicar al ratito, terminando con usted, vamos a platicar con Mari. Tenemos una reunión con ella. Ok, muy bien, sí, claro que sí. Bueno, yo que estuve un poco en esta parte apoyando a Yasmín con la parte administrativa, pues más o menos observé que se le hizo entrega a Mari de todo, entonces yo creo que está organizando toda la información, termina de organizarla, porque Yasmín le pasó a Mari, para que Mari se siguiera haciendo cargo este bimestre y lo que sigue. Entonces yo creo que en esta semana les va a dar la información. De todos modos, si ustedes gustan, yo puedo abrir mi acta y les muestro la calificación también, si a nadie le ha llegado, si tiene dudas, el acta que yo entregué, gustan que lo haga o después les envío un mensaje privado como ustedes gusten. No hay, porque yo no tengo... ¿Sí, Avi? Pues no hay problema, si no me reprobó puede exhibirme, si me reprobó mejor me la manda personal. Ok, yo creo que sí se las puedo mostrar. Nada más déjenme la encuentro y se las comparto, ¿vale? Déjenme buscar mis archivos.
Sí, enseguida se las comparto, ¿de acuerdo? Muy bien. Quiero mostrarles, como les he comentado, el programa y sobre todo los temas y los contenidos que vamos a desarrollar durante esta asignatura para que desde este día, desde el día de hoy, como comenta Sibley, ustedes tengan claro qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a entregar todas y cada una de nuestras evaluaciones, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, denme un segundo. Muy bien. Ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. La asignatura se llama Historia de la Educación. Tenemos un objetivo general, también hablamos de una metodología, después distinguimos las actividades de aprendizaje que vamos a estar realizando durante las sesiones y las que van a estar ustedes realizando de manera individual. Recuerden que es importante que sumado a esta una hora que tenemos de clases a la semana de manera virtual, pues bueno, es importante que sumemos todas las actividades de la semana. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura? Dice que al finalizar el curso, el alumno distinguirá cada una de las etapas históricas de la educación con la finalidad de explicar su impacto en el orden político, social y económico a nivel mundial. Es decir, el alumno tendrá que revisar junto con el docente de la mano todas las etapas históricas desde el punto de vista de la educación para poder comprender también nuestro contexto. Es decir, hacer la revisión histórica para entender nuestra época actual y conocer sobre todo lo que en materia de educación otros pensadores han dicho. ¿Cuál será la metodología que nosotros emplearemos en este curso? Dice que las clases están diseñadas en clases teórico-prácticas, es decir, es importante la participación de los estudiantes. También vamos a realizar trabajos colaborativos, que bueno, también habrá que definir y explicar más adelante qué es eso. En alguna ocasión también les va a tocar exponer alguno de los temas del programa. Ya les muestro yo el cronograma para que se vayan preparando, no crean que ya la siguiente clase les va a tocar exponer. Y bueno, vamos a tener información de diversas fuentes. ¿Se acuerdan de los textos que revisábamos en la clase anterior de metodología de la investigación? Revisamos los textos de Palacios y los textos de Gadotti. Bueno, vamos a retomarlos y vamos a sumar también uno que se llama Historia General de la Educación, que es de Salas, Alfonso Salas. Y bueno, ahora se los comparto. ¿Por qué? Porque en estos textos también muestran desde diferentes perspectivas lo que las historias pedagógicas han dejado a lo largo de la educación. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un cuadrito que dice actividades de aprendizaje bajo la conducción del docente. Xochitl, ¿me ayudas a leer ese cuadrito que dice esto? No sé si lo alcanzas a ver bien o lo hago más grande. No, sí lo veo bien. Adelante. Actividades de aprendizaje bajo la conducción del docente. Primer punto, exposición de los temas por parte de los alumnos con retroalimentación del docente y de los propios alumnos en clase, elaborando conclusiones al respecto. 2. Uso de medios audiovisuales, videos, películas, documentales, etc., para la reflexión y análisis de los temas del programa. 3. Elaboración de una línea del tiempo donde se mencione cada una de las etapas históricas de la educación. 4. Discusión en pequeños grupos acerca de la relevancia de las concepciones históricas para la comprensión del fenómeno educativo en la actualidad. 5. Desarrollo de un panel en donde los alumnos presenten una reflexión en torno a un tema o temas relevantes a los contenidos de la asignatura. Muy bien, Xochitl, muchas gracias. Bueno, ahí está a grandes rasgos un poco de las actividades que vamos a estar realizando. Recuerden que, bueno, a mí me gustan este tipo de asignaturas, trabajarlas a manera de seminario. ¿Qué quiere decir seminario? Que ustedes no vengan como partiendo en blanco cada clase, sino que antes de cada clase ya tengamos, por ejemplo, la lectura del texto que corresponde o de los temas dependiendo el día de la sesión. Por eso es que les voy a compartir el cronograma. ¿Para qué? Para que estemos en este diálogo bidireccional, que haya participación de ustedes, que haya retroalimentación
no que haya simplemente como simples espectadores, ¿no? Que nada más escuchan y el ponente muestra. Si quizá en alguna materia o en alguna asignatura han hablado de los tipos de docente, existen, por ejemplo, los docentes que son los conferencistas, que son los que hablan todo el tiempo y no permiten o casi no dejan espacio para la participación de los alumnos. Ahí la pregunta es cómo se puede comprobar el aprendizaje de un estudiante. Por otro lado, tenemos otro tipo de profesores, también tradicionales, pero a mí me gusta justamente esta docencia bajo la conducción de la retroalimentación, del trabajo colaborativo, y donde el docente, más que un conferencista o más que este ser o esta entidad que todo lo sabe, termina siendo más bien un líder o un guía o solamente un facilitador de los aprendizajes y de los medios. Entonces, para mí sí es muy importante que ustedes se incluyan de los temas de la sesión, que no pase yo toda la hora hablando y hablando, sino que también ustedes retroalimenten todo eso, que cuando tengan duda detengan, que cuando tengan una aportación la hagan. Ese punto va a ser importante, sobre todo para la calificación. Y también nos habla de los productos que, bueno, más adelante en los parámetros de la evaluación se los voy a desglosar y se los voy a explicar de manera más concreta. Pasemos a las actividades de aprendizaje individuales. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda con las actividades con respecto al docente. ¿No? Bueno, Abigail, ¿me ayudas a leer actividades de aprendizaje individuales, por favor? Actividades de aprendizaje individuales. Investigación bibliográfica, hemerográfica y electrónica sobre los temas del programa, elaborando síntesis conceptuales. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas mentales o mapas conceptuales referentes a los temas del programa. Realizar un video en grupos de trabajo representando una etapa histórica de la educación, elegida por los alumnos. Añadir reflexiones al final de cada representación. Redactar un ensayo que haga énfasis en un periodo histórico o perspectiva teórica presente los contenidos de la asignatura. Muchas gracias, Abigail. Bueno, también como pueden observar, aquí ya también mencionamos un poco de los productos o del producto final que vamos a estar entregando. Esto que comentaba Sibley, para no estresarnos por tener tanto trabajo al final, vamos a mencionarlos desde el primer día de sesión, desde el primer día de clases, para que nos vayamos organizando, ¿no? Conforme a lo que vamos a entregar. Si ustedes observan, nos habla de una línea del tiempo, nos habla de un video, pero ya les explico yo que podemos nosotros elegir como producto final entregar una línea del tiempo o también entregar un video, o también por ahí hay una propuesta de un podcast, pero bueno, ya les comento más adelante y les detallo en los criterios de evaluación. Vamos a regresar sobre los productos. Pasemos ahora a los temas que esto es importante también que ustedes sepan qué temas van a revisar durante las 8 sesiones que estaremos trabajando. Entonces, bueno, aquí tenemos los temas y los subtemas. Son solamente 4 unidades las que vamos a estar revisando. 5 unidades con la última vamos a retomar desde Oriente, incluso Occidente y Oriente, como lo que se conoce como la educación en la antigüedad. Si ustedes observan, aquí tenemos que comenzamos con el Antiguo Oriente. Egipto, Mesopotamia y China. Después llegamos a Occidente con Grecia, esta cuna de la civilización occidental, y Roma, que son consideradas justamente como las civilizaciones clásicas o preclásicos, o las civilizaciones madre de lo que será después Occidente. Recuerden que nosotros, como mexicanos, somos considerados pertenecientes a la cultura occidental. ¿Por qué? Porque pues en algún momento fuimos conquistados o colonizados por los españoles, y los españoles a su vez tienen pues estos vestigios occidentales. Entonces nuestra cultura tiende hacia lo occidental, y cuando empezamos a generar conocimiento y queremos encontrar los vestigios, tenemos que hacer la mirada hacia Occidente. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que tenemos otras vertientes u otras áreas como lo ha sido Oriente,
y que también desde ese entonces, pues ya en materia de educación, se decían y se habían concretado a realizar una serie también de situaciones. Entonces hay que rastrear históricamente los orígenes, los vestigios, pasando por Oriente, después por Occidente, llegando a la Edad Media. Recuerden que la Edad Media es este periodo de tiempo que va a durar aproximadamente 1000 años, desde el siglo IV hasta el siglo XIV, ya de nuestra era. Vamos a hablar de qué es la escuela cristiana, concretamente la patrística y la escolástica, que son como las primeras grandes vertientes acerca de lo que se considera la escuela. También vamos a mencionar a los dos filósofos importantes como lo es San Agustín y Santo Tomás y los aportes a la educación. Y bueno, también recordar que la Edad Media, a pesar de ser considerada durante muchos años como una edad oscura, como una edad en la que no pasó mucho o no pasó nada porque todo se regulaba en torno al cristianismo, también hay que decir que no es del todo correcta esta afirmación, porque en 1000 años no puede no pasar nada. Se da, por ejemplo, el nacimiento de las universidades. El nacimiento de las universidades o la educación superior como la conocemos se da justamente en la Edad Media. Entonces vamos a revisar también ese periodo de tiempo. Después sigue el Renacimiento, ¿no? Recordar que el Renacimiento fue esta época en la que se da una mirada nuevamente a lo clásico, a la cultura grecolatina. De hecho, los historiadores le han llamado Edad Media a esta época, ¿no?, de la Edad Media, porque justamente está en medio entre lo clásico o lo antiguo y el Renacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el Renacimiento va a volver la mirada nuevamente a la cultura grecolatina, es decir, se van a volver a leer a los grandes filósofos como fueron Platón, Aristóteles, y los filósofos presocráticos, y se va a traer a la vuelta el humanismo. La diferencia entre el cristianismo y el renacentismo es que el cristianismo o la Edad Media se regía todo en torno a Dios, es decir, las reflexiones giraban en torno a la divinidad. Sin embargo, en el Renacimiento ya tenemos que el centro de las reflexiones es el hombre o es el ser humano. Por eso hay un nacimiento del humanismo y con ello se continúa la educación. Es decir, en el Renacimiento se vuelven a retomar ideas de la antigüedad, pero ahora se conjugan con algo que después va a ser la revolución de las artes primero y luego de las ciencias. Entonces, bueno, tenemos ahí el Renacimiento y la educación con autores, por ejemplo, como Da Vinci, como Leonardo. Tenemos después a Martín Lutero, que es el que hace la reforma y la contrarreforma, con las 95 tesis que escribe, que de alguna manera van a simbrar lo que era la Iglesia Católica en ese momento y van a generar la reforma protestante, van a dar cabida a otra nueva forma de pensamiento. Así es como llegamos a la Ilustración en el siglo XVIII. Recuerden que la Ilustración se le ha llamado a este siglo XVIII en Europa, o se le conoce también como el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque se cree o se dice que durante este siglo todo giraba en torno a la razón. Y se utiliza entonces la razón como una metáfora de la luz con respecto a la ignorancia como una metáfora de la oscuridad. Si durante la Edad Media se le ha llamado Edad Oscura, bueno, en la Ilustración es el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque casi todos los pensadores ilustrados estaban a favor de la razón y se creía que la razón daba respuesta a casi todas las preguntas o interrogantes que se tenían hasta ese momento. ¿Vale? Tenemos autores como René Descartes, John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, como los principales pensadores ilustrados. ¿Vale? Y terminamos con la unidad 5, la educación en la época contemporánea. ¿Qué tenemos en la educación en la época contemporánea? Pues ya revisar el siglo XIX y el siglo XX. Yo le añadiría también que quizás revisemos lo que ha pasado en el XXI, porque pues definitivamente en materia educativa hemos avanzado mucho en este siglo XXI. Por fin, después de la pandemia, en materia educativa hemos dicho, o hay quien ha dicho en cuestiones de educación, no sé si lo conozcan o lo habrán leído, o algún profesor se los ha comentado, pero a nivel mundial se dice que el siglo XXI ha empezado en el 2020. ¿Por qué? Por la pandemia. Y bueno, y estos avances también pues han generado y han sido posibles en materia educativa. Muy bien, pues bueno, hasta aquí, a grandes rasgos, sí tenemos claro qué es lo que vamos a revisar en 5 unidades.
Sí, de todos modos, este documento yo se los voy a compartir. No se preocupen, se los vuelvo a compartir. Y también, bueno, ya tenemos aquí el cronograma de actividades, que eso nos va a ayudar mucho siempre. Yo no sé si los demás que inicien una asignatura tengan esta parte como muy clara para que no haya ningún inconveniente. De hecho, a los docentes pues nos da también un orden. Yo les sugiero también que cuando elaboren algún plan y programa de estudio, realicen un cronograma de actividades, es decir, cuántas sesiones tengo y qué voy a hacer en cada sesión. En este caso, como son bimestrales, son 8 sesiones, pues es como fácil también dirigirlas. Cuando dan, por ejemplo, en educación básica, pues para eso es la planeación, ¿no? Se hace semanalmente o incluso se hace quincenalmente o mensualmente la planeación. Pero en este caso, pues bueno, para los alumnos es importante que ellos tengan su cronograma de actividades. Iniciamos hoy, unidad 1, la educación en la antigüedad. Vamos a comenzar a hablar del Antiguo Oriente. Tenemos como actividad planeada la revisión del temario, los materiales que vamos a contar, la forma de trabajar, así como los criterios de evaluación, ¿no? En este día no hay una evaluación como tal, pero eso es lo que vamos a revisar. El septiembre 18 vamos a revisar ya Grecia, cuáles son esas áreas del conocimiento de la educación griega con los presocráticos y Sócrates. ¿Qué vamos a hacer durante la sesión? Voy a exponer el pensamiento de los filósofos y todo encaminado a la educación. ¿Qué nos quedará de tarea? Leer a Protágoras o de los sofistas de Platón y comentar su contenido en clase. Protágoras o de los sofistas es un diálogo que escribe Platón con respecto a la educación también. ¿Vale? Ya se los comparto para que lo vayamos leyendo. En septiembre 25 revisaremos a Platón, Aristóteles y a Roma en general. Todo esto explicando el desarrollo y las aportaciones a la educación de estos dos filósofos. Platón funda la academia, Aristóteles funda el liceo y van a aportar siempre para la educación. Si nosotros nos preguntamos por qué el día de hoy la educación está como está o tiene los criterios que tiene, bueno, habrá que revisar cómo ha evolucionado la educación. Por ejemplo, los alumnos de Aristóteles eran conocidos como los peripatéticos. ¿Por qué los peripatéticos? Porque ellos deambulaban en los jardines mientras estudiaban. Peripatético quiere decir como los paseantes. Entonces, bueno, imagínense a un montón de estudiantes que están estudiando mientras caminan. Es interesante, ¿no? Pero también Aristóteles explicaba por qué tenía que ser así la educación. Muy bien, para octubre 2, el 2 de octubre, no se olvida, tenemos ya la educación en la Edad Media. Vamos a ver la escuela cristiana, San Agustín, Santo Tomás y el nacimiento de las universidades. Voy a exponer las características de la Edad Media. También voy a hablar en qué consiste la escuela cristiana, en qué consiste la patrística y la escolástica, así como las aportaciones a la educación de San Agustín y Santo Tomás. Aquí vamos a hacer un reporte de lectura de una película que se llama En el nombre de la rosa. No sé si alguien ya la haya visto o la hayan escuchado mencionar, pero vamos a hacer análisis de esta película. Para octubre 9 tenemos de educación en el Renacimiento. También me va a tocar a mí explicar las características del Renacimiento y todo lo relacionado a la cultura grecolatina y al humanismo en la educación. A ustedes de tarea les va a quedar para este día entregar un reporte de Salas. Ahora les muestro el libro en la página 76 y a la página 85. Octubre 16 tenemos la educación en ilustración. Es aquí donde a ustedes les va a tocar exponer. Vayan pensando ustedes quién escoge a René Descartes, quién a John Locke, quién a Voltaire, a Montesquieu o a Rousseau. ¿Vale? ¿Ok? Antes de que me lo ganen. Me dicen, tenemos un grupo, sí, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Mándenlo ahí para que lo vayamos de una vez agendando. Yo les comparto el programa para que tengan claro a quién de ellos elige. Y bueno, vamos a explicar las características de cada uno de ellos respecto a la ilustración. Aquí es la tarea de elegir algún autor y preparar su tema de exposición. Es la única exposición que les va a tocar realizar en este octubre 16. Para octubre 23 vamos a ver la educación en la época contemporánea, que vamos a explicar las tendencias de la educación moderna y contemporánea. Y es aquí donde ustedes tienen que entregar como tarea el guión para un podcast o un video. Como producto final, yo les voy a pedir que entreguen
no un ensayo, como decía Sibley. En esta ocasión vamos a tener la posibilidad de elegir entre 3 productos. Ustedes pueden realizar un video, como decía acá en las actividades de aprendizaje, un video de alguno de los temas dice, realiza un video en grupos de trabajo representando una etapa histórica de la educación elegida por los alumnos. Es decir, ustedes de todos los temas que vimos pueden elegir alguno y realizar un video en el que expongan una situación. Por ejemplo, me dicen, voy a representar la educación en la Edad Media. Y ustedes realizan todo un video con un pequeño guión para representar una escena, un caso o un momento de un video en la educación en la Edad Media. Quien desee hacer eso, lo puede hacer. Quien me diga, no, yo prefiero hacer un guión de un podcast. ¿Qué es el guión de un podcast? Escribir como un programa de radio. O sea, si nunca han grabado un podcast o han escuchado, les comento muy sencillo, ya les comentaré yo con qué aplicación lo pueden hacer. Desde su teléfono incluso lo pueden hacer. Yo he hecho podcasts y los he subido a Spotify desde mi teléfono sin ningún problema. Nada más descargo la aplicación y le doy grabar y ya empieza uno a hablar o a decir lo que tiene que decir. Lo puede mezclar con música también o le puede poner sonido de fondo. Es como la ventaja. Pero antes de eso, pues tienen que entregar un guión de qué es lo que van a decir. Evidentemente tienen que elegir un tema, una época o algún evento de los que ya vimos y también mostrarlo como guión de podcast. Y entonces quien dice, no, pues yo no quiero hacer video, yo quiero hacer nada más el audio, adelante. O la otra posibilidad, quien me diga, yo quiero hacer una línea del tiempo de todas las etapas que hemos visto, también. Y ahí sí es un trabajo libre, cada quien desea cómo la realiza. Pero que sea una línea del tiempo que incluya todas las etapas históricas, las cuales vimos. Entonces, esas son las 3 posibilidades de producto que tenemos para entrega, ¿vale? Ustedes eligen cuál de las 3. No van a realizar las 3. Digo, quien guste lo puede hacer, o puede hacer 2, pero con un trabajo está excelente. Ustedes deciden si realizan un video, un guión de podcast o una línea del tiempo de alguno de los temas. Para que el octubre 30 estemos cerrando, me estén presentando todo su trabajo final. Por ejemplo, Sibley dice, yo realicé un podcast. Y adelante, Sibley, compártenos tu podcast y lo escuchamos todos. O Xochitl me dice, yo realicé un video. Adelante, Xochitl. Y ponemos el video, nos comparte el video. O Abigail, no, pues adelante, Abigail. Y así sucesivamente, ¿no? Cada quien dice, no, yo hice una línea del tiempo y nos las expone. ¿De acuerdo? Eso será nuestra evaluación final. Todavía estoy pensando si hacemos un pequeño examen de opción múltiple. Yo creo que sí, de alguno de los temas. Bueno, de todos los temas que hemos visto, estamos hablando con conceptos, con épocas. Por ejemplo, si en algún punto te digo, ¿quién fundó la academia? Y te doy las opciones, pues lo vimos, entonces tenemos que saber que la academia la fundó Platón. No vayan a decir, así es, sí, no me vayan a decir que la academia fue donde salió Yair y esas cosas, porque bueno, pues no es el caso ahora de esta asignatura. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a la revisión del programa? No, profe. ¿No? Todo Okay. bien. No, Bueno, sí, adelante. Ok. Bueno, pues ahí está el programa para que no tengan dudas y lo estemos revisando. Esto sin también ningún lo va a problema. mandar para que lo podamos imprimir y tenerlo así como que Claro, bien a la vista. Sí, de hecho, no sé si les comentó, si ya les comentó Mari, si no les adelanto un poquito, me parece que vamos a cambiar de plataforma. ¿No les ha comentado nada? ¿No? Bueno, les adelanto, me parece que vamos a cambiar de plataforma y muy probablemente se nos pide que utilicemos Classroom. Entonces, bueno, todo lo voy a subir al Classroom y las voy a agregar a un Classroom. Porque, bueno, es como más fácil también compartir libros y compartir tareas. Entonces, bueno, les estoy compartiendo otro de los libros que vamos a ocupar, bueno, uno de los libros que vamos a ocupar, que es Historia General de la Educación, de José Alonso Salas. Aquí se pueden basar, tiene de manera, pues, muy sintética los contenidos que vienen en nuestro programa. Entonces, pues, bueno, se los comparto porque también lo voy a subir. Y como ustedes pueden observar, pues ahí viene, ¿no? Comienza con la unidad 1, las nociones fundamentales de la historia y de la educación. En la unidad 2, la educación en la antigüedad. En la 3, la Edad Media. En la 4, la Edad Moderna y el Renacimiento. Entonces, bueno, nos vamos a basar en este libro. Y también les voy a compartir nuevamente a Gadotti y a Palacios.
En mi pantalla siguen viendo el de Historia General, o pueden ver el de Gadotti y Palacios. Ahí ven el de Gadotti. Sí. ¿Sí están viendo el de Gadotti? Historia de las ideas pedagógicas. Perfecto. Moacir Gadotti. Así es. Si ustedes recuerdan, este libro ya se los compartí. Si nadie lo revisó, bueno, se los vuelvo a presentar. Por aquí vean el índice. Comienza también desde el pensamiento pedagógico oriental, pasando por el griego, por el romano. Se los muestro porque de aquí vamos a sacar nuestros reportes de lectura y también podemos pues tener material para lo que nos va a tocar exponer, ¿no? Si alguien dice, bueno, a mí me tocó Rousseau, entonces aquí busco dónde está Rousseau y lo veo, ¿no? Por ejemplo, aquí Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte, en la página 88. Entonces me voy a buscar información de Rousseau, porque a veces andamos divagando en la red y lo que encontramos no es lo más adecuado. Entonces, bueno, aquí ya les comparto a Gadotti, que trae buena información. Incluso nos manda otras referencias. Y bueno, Palacios, como saben, también Palacios, pues nos habla en general de la historia pedagógica y sobre todo de algunos autores. Hablamos de la tradición renovadora, pero después viene Rousseau, el gran precursor. A quien le haya tocado Rousseau, por ejemplo, aquí vienen las principales aportaciones de Rousseau, como el Emilio, cómo nos habla de la pedagogía o la filosofía de la educación o educar para la libertad. Tenemos a Freire, que no viene en nuestro tema, pero bueno, también está, a Piaget, a Freinet, ¿quién más? A Vallot, ¿no? Ya después venimos con la teoría nueva, a Rogers, a Snail, etcétera, ¿no? Pues tiene como más enfocado a la psicología, pero también trae teorías pedagógicas, ¿no? Tenemos a Gramsci, a Makarenko, a Bourdieu, a Passerón, que estos autores pues también nos hablan de la escuela, de la teoría crítica o de la escuela nueva. Muy bien, y bueno, les voy a compartir estos 3 libros. No sé si hasta el momento tengamos alguna otra duda, pregunta, inquietud o comentario. ¿Cómo vamos? De mi parte no, profe. Ok, muchas gracias, Sibley. Todo bien, profe. Gracias. Igual, todo bien, profe. Muy bien, vamos ahora a los criterios de evaluación, ya para ir cerrando. Criterios de evaluación, ¿no? También es importante tener claro. Examen final, 30%. Aquí les comentaba que tenemos un examen final que consiste en un proceso de verificación cognitiva de los conceptos principales vistos durante el bimestre y pensado que sea de opción múltiple. Es decir, estos típicos exámenes estandarizados en los cuales viene la pregunta y vienen las opciones de respuesta y tú eliges cuál es la correcta. ¿Vale? Eso le vamos a otorgar un valor de 30% porque es de alguna manera el repaso de todos los contenidos vistos durante las 8 sesiones. Y el otro 70% lo vamos a participación en clase, proyecto. ¿Vale? 25% las tareas. Sí, todas las tareas son importantes realizarlas porque con ellas vamos a estar logrando ese porcentaje, ¿no? Yo les sugiero que no se dejen juntar las tareas. Y recuerden también, no sé si se los comenté en la sesión de metodología de la investigación, pero se los comento ahora. Cuando yo les pida reporte de lectura, también tienen 3 posibilidades de entregar su reporte. Puede ser un video, es decir, hablan a la cámara y comentan de qué trató el texto, o sea, como un video explicativo, como si fuera un tutorial, ¿no? El texto tal de Gadotti habla de lo siguiente. Ustedes 3 a 5 minutos hablando del texto. Obviamente las ideas principales. También puede ser el clásico reporte de lectura, que es como un resumen. Ustedes leen el texto, extraen las ideas principales y lo entregan. O a quien se le facilite realizar un mapa conceptual, también lo puede hacer. Del contenido del texto realiza un mapa conceptual. Entonces, cualquiera de esas 3 posibilidades puede ser su reporte de lectura. ¿Vale? Me pueden enviar el video, el mapa conceptual o el resumen, la que se les facilite a ustedes trabajar. Bueno, la participación en clase era de lo que ya estaba comentándoles yo hace rato. El guión también es lo que van a entregar antes, ya sea que eligen un podcast, un video o una línea del tiempo, ¿no? Pero deben demostrar antes de entregarlo un borrador. Ese borrador va a tener un valor del 10%. Antes de que entreguen su podcast o su línea del tiempo o su video, me dicen, profe,
Yo voy a hablar de esto, entonces le comparto mi borrador y hágame las observaciones o los ajustes pertinentes para que yo entregue mi proyecto. Y el proyecto final o el trabajo final es, como les comentaba, eligen alguno de los tres. Un video de alguna situación educativa, de alguna etapa histórica, un podcast o una línea del tiempo. ¿Sale? En la línea del tiempo, evidentemente, pues van a añadir todas las etapas. Y en el video o en el podcast solo van a hablar de alguna de las etapas. Hasta aquí. No sé si me he explicado, si he sido claro, y si tienen alguna duda, por favor, escríbanme a este número o a este correo. No, si tienen alguna duda, por favor, coméntenmelo ahora. Es que, bueno, abajo tienen el número. Pues las dudas que tengamos, yo creo que ahí en el chat, ¿no, maestro? Claro, sí, también ocupemos el chat. Ya tuvimos 2 semanas de vacaciones sin estarnos escribiendo, pero ya de ahora, nuevo cuatrimestre, pues vamos a estar ahí al pendiente. Sé que mi idea, fíjense que nunca ha sido causarles, en general, a todos mis estudiantes, causarles como esta opresión y que digan y que sientan que la escuela es algo que oprime y que está ahí, sino por el contrario, vamos a disfrutar lo que hacemos, porque así tiene que ser la escuela. Muchos estudiantes se alejan de la escuela porque termina siendo opresora, pero por otro lado tampoco no debemos de dejar de lado pues, los aprendizajes que hay que generar. Si ahora de principio dicen, es que sí es mucho lo que vamos a ver o lo que vamos a realizar, pues bueno, es cuestión de organizarnos e ir entregando los contenidos, ¿no? Tampoco podemos pasarnos los bimestres como si no pasara nada. Sí tenemos que estar generando, pues, aprendizajes. ¿Vale? Sin embargo, también estoy abierto a las sugerencias, a las quejas, a los desacuerdos también. No porque tengan un desacuerdo, yo les voy a decir, bueno, pues estás reprobada y si quieres, y si no, adiós. No, al contrario. Siempre tengo la posibilidad de la apertura. Si ustedes me dicen, profe, y si modificamos esto, lo platicamos y si vemos que es viable, pues adelante. Pero bueno, por ahora pues les presento cómo he preparado la asignatura y lo que yo espero también que ustedes generen. No sé, dudas, preguntas o inquietudes. Yo sí tengo una duda. El video, yo nunca he hecho un video, así sinceramente. Pero ¿cómo se va a hacer? O sea, tiene que ir uno explicando y imágenes, que vayan imágenes o cómo, no sé. Ok, hay varias posibilidades. Qué bueno que lo preguntas. Lo más común o lo más clásico o lo que yo sugiero es que tú pienses, de todos los temas que hemos visto, te imagines cómo era, por ejemplo, la educación en la Edad Media. Y entonces dices, pues yo voy a representar la escuela en la Edad Media. Y te pones de acuerdo con algún familiar o con algún amigo o con tus compañeras de clase o con tus mismos, no sé, con tus hijos, con tus hermanos, como tú gustes, y saber, ayúdenme porque voy a entregar un video en la escuela. Que alguien te grabe, o sea, toman el celular, lo ponen vertical o horizontal, de preferencia vertical, y que te esté grabando y que hagas una escena en donde muestres como si estuviéramos en la escuela medieval o renacentista o, ¿no? O en una situación actual también se puede, haciendo una observación o una crítica, ¿no? O sea, también hay que representar la escena y después hay que explicar, bueno, aquí yo creo que la Edad Media era así, etcétera, etcétera, ¿no? Como si fuera un tutorial, ¿no? Explicativo. Esa es una opción. La otra opción, pues es como tú lo mencionas de imágenes y todo esto, pero es ya como incluirse en la edición. Y ahí pues hay que tener conocimientos de edición. No sé si ustedes tienen conocimientos de edición, que a lo mejor dicen, no, pues a lo mejor haces así con la mano y en el video que tú editaste sale una imagen. Eso es como creo que más complicado, pero si ustedes lo pueden hacer y lo quieren hacer, adelante, sin ningún problema. Eso hablando en cuanto al proyecto. En cuanto al reporte de lectura, puede ser una plática así nada más de algún tema. Si gustan, les comparto en el grupo algunos videos que yo he hecho comentando textos, cuando era estudiante. Entonces, pues, para que si se den una idea, ¿no? Eso es cuanto al reporte de lectura, ¿sale? Tengo por ahí algunos videos, todavía están en YouTube, no los he quitado, se me ha olvidado, me da pena, pero bueno, ya se los comparto un poco para que se den cuenta cómo pudieran hacerlo, ¿no? Esta posibilidad. ¿Qué otra cosa? Creo que sí, respondí tu pregunta, ¿verdad, Xochitl?
Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda? No, pues ya estamos sobre las 5. Tenía programado compartirles o proyectarles un video, pero bueno, por el tiempo, ¿les parece si se los comparto al grupo de WhatsApp o al Classroom y ustedes lo ven? Probablemente es un video que ya hayan visto, a lo mejor en otra asignatura ya lo vieron, pero sí es importante que lo veamos en esta asignatura para tener un punto de partida. Hoy que comenzamos Historia de la Educación, vamos a revisar este video y a partir desde una postura crítica. ¿Dónde estamos en materia educativa y qué ha pasado con la educación? El video se llama Juicio a la Escuela. ¿Lo han visto? ¿No? Ok. A lo mejor, porque sí fue un video un poco conocido, entonces a lo mejor cuando lo vean, pues si lo recuerdan, y si no, se los comparto y lo revisamos, ¿vale? Para que tengan oportunidad. Al día de hoy, pues bueno, ya terminan ya sesión o tienen otra clase. Tenemos una plática con... Perfecto. Entonces, aquí dejamos. Ya está Mari, me parece. Yo me despido. Gusto en saludarle. Pues cualquier duda, estamos ahí. Ya. Perdón, Salvador, sí, ya andamos por acá. Si tú te quieres quedar también a la junta, Salvador, y sin ningún problema, ¿eh? Ah, perfecto. Muchas gracias, Bueno, Mari. entonces los paso a la sala principal. Acepten la invitación, por favor, para ya estar ahí. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, chicas. Gracias.